Bueno, vamos a empezar entonces con este primer video que te estamos acercando para estudiar el tema de espacios vectoriales. Queremos mostrarte un poco la práctica y explicarte cómo vamos a seguir con esta modalidad de trabajo. Vos vas a trabajar en primer lugar con la práctica de espacios vectoriales. Esto que te estoy mostrando acá son los ejercicios de esa práctica. Pero cuando vos abras la práctica, lo primero que vas a ver en realidad es una introducción donde te aparece un glosario de símbolos que justamente son los símbolos que van a acompañar cada ejercicio. Acá te explica, obviamente, qué significan esos símbolos, que en algunos ejercicios vale la pena que te detengas para resolverlos, que hay ejercicios donde no se trata de simplemente aplicar un método, que serían estos donde vas a ver esta curva peligrosa. Hay otros ejercicios donde si sabes de qué te están hablando no vas a tener demasiados problemas para resolverlo. Bueno, cada símbolo acá está explicado. Esos símbolos te van a acompañar en la práctica y te van a indicar con qué tipo de ejercicio te estás enfrentando. Después de eso tenés en la introducción a la práctica una parte donde simplemente se te explica cuál es la notación, cuáles son los símbolos con los que van a aparecer cada uno de los conjuntos con los que vamos a trabajar. Obviamente, de ninguna manera se pretende que vos leas esto y vayas memorizando, simplemente léelo. Por supuesto, hay muchos de estos símbolos que vos ya estuviste usando en el CBC, no tienen mayor novedad. Y después, cuando estés haciendo la práctica, bueno, si hay algún símbolo que te parece extraño, bueno, vas a ir al glosario, a esa introducción, y te vas a fijar si estás entendiendo bien de qué te están hablando. Ese es la única dificultad que podés tener. Y ahora sí, entonces volvamos a nuestro tema. Nuestro tema era empezar a explicarte hoy qué es un espacio vectorial. Y para esto vamos a empezar hablando de por qué vamos a estudiar esto que se llama espacios vectoriales. ¿Qué pasa? Vos, en tu experiencia, por haber hecho análisis matemático 1 y haber hecho álgebra en el CBC, ya te encontraste con muchos conjuntos que forman parte de estos conjuntos a los que vamos a llamar espacios vectoriales, en el siguiente sentido. Vos ya te encontraste con vectores, por ejemplo, en el plano, y te enseñaron a sumar vectores en el plano, ¿no es cierto? Vos sumabas el vector u con el vector b y encontrabas el vector w. Y para encontrar ese vector, que era la suma de los vectores u y b, alguien te contó que los vectores se sumaban de una determinada manera. Bueno, los vectores en el plano se sumaban coordenada a coordenada, ¿no es cierto? Sumábamos las primeras coordenadas de u, las primeras coordenadas de b y obteníamos la primera coordenada de w, y lo mismo con las segundas coordenadas. De la misma manera, también aprendiste qué significaba multiplicar, por ejemplo, un vector por un número. Si el número era mayor que 1, el vector se extendía. Si el número era menor que 1, podía cambiar su longitud, hacerse más chiquito. Si era negativo, se iba para el otro lado. O sea que, para los vectores que vos conocías tanto en el plano como en el espacio, tenías definida una suma entre esos elementos, entre ese conjunto de vectores, y también tenías definido qué significaba multiplicar un vector por un número. Bien, no solamente tenías definida una suma en este caso, en el caso de los vectores, también tenías definida una suma para las matrices, por ejemplo. Vos sabés sumar matrices y también sabés qué significa multiplicar una matriz por un número. No era otra cosa
¿no es cierto?, que multiplicar cada coeficiente de la matriz por algún número. Entonces vamos a seguir con los ejemplos, porque no solamente sabes sumar vectores, no solamente sabes sumar matrices, también sabes sumar funciones, ¿no es cierto? Cuando estudiaste en análisis 1 funciones, te dijeron, mira, cuando vos tenés dos funciones, podés definir una nueva función. Si f y g son funciones, defino f más g, simplemente como aquella función que en cada punto x vale el valor de f en x más el valor de g en x. Bueno, y lo mismo para el caso de tener que multiplicar una función por un escalar, ¿no es cierto? Te dijeron, mira, cuando tenés que calcular cuánto vale esta nueva función en cada punto x, lo único que vas a hacer es multiplicar el valor de f por ese numerito k que te dieron. Si además, ¿no es cierto?, las funciones eran continuas, vos obtenías otra función continua. Si las funciones eran derivables, obtenías otra función derivable. Si las funciones eran integrables, obtenías otra función integrable. Bien, entonces, lo que queremos decir es, en todos estos casos, vos tenés una suma definida para los elementos de un conjunto B y el producto por escalar, o sea, por un número, de un elemento de ese conjunto. Y siempre lo que obtenías con esas definiciones era otro elemento que estaba en el conjunto B, en este caso. Las cosas quedaban encerradas en ese conjunto B con esa definición de suma y esa definición de producto. Bueno, básicamente esta es, digamos, como la principal característica de estos conjuntos. Y en esto se basa la definición de espacio vectorial. Ahora bien, para que las cosas funcionen, como vos ya sabés, tendremos que a veces, para que la teoría sea consistente, hay que agregar algunos axiomas más, algunas reglas más, para que las cosas funcionen debidamente en matemática. Y entonces, así vamos a definir qué es un espacio vectorial. Vamos a hacer un esfuerzo de abstracción, como ponemos acá, para estudiar las propiedades comunes que tienen estos sistemas, donde yo defino una suma entre los elementos del conjunto y un producto por escalar, ¿no? O sea, un producto entre un número y un elemento del conjunto. Y me quedo adentro del conjunto siempre. Eso es lo que te tiene que quedar como marca. Bueno, vamos a definir entonces formalmente qué es un espacio vectorial. Un espacio vectorial entonces va a estar compuesto de un conjunto V de objetos a los que vamos a llamar vectores. Va a tener un conjunto de escalares, ¿tá? Son esos que llamábamos, digamos, familiarmente numeritos en las diapositivas anteriores. ¿Saben? Los escalares con los que vamos a trabajar en esta materia son o números reales, por eso acá te aclaramos K igual a R, o números complejos. Son los únicos dos conjuntos numéricos con los que vos te vas a encontrar en este trabajo del cuatrimestre. Vamos a decir entonces que para este conjunto se define una suma que cumple esta característica fundamental. Cuando tengo dos elementos del espacio vectorial, siempre que los sume, obtengo otro elemento del espacio vectorial. Y vamos a definir un producto por escalar que va a asociar a cada numerito, a cada escalar, a cada número del conjunto con el que estemos trabajando, sea R o sea C, y a cada vector un nuevo vector lambda por U que también va a estar en B. Esto es lo fundamental. Y ahora, como te decía antes, para estas operaciones y para que la teoría sea consistente, vamos a exigirles a esta suma y a este producto una serie de propiedades. Primera propiedad para la suma, ¿y qué podés pedirle a una suma? Que sea conmutativa. Segunda propiedad, la suma es asociativa. Es lo mismo sumarle al vector U el resultado de sumar B más W que hacer primero la suma de U más B y a eso sumarle el vector W, ¿no es cierto? Eso es lo que uno conoce desde su más tierna infancia como la propiedad asociativa para la suma. Tercera cuestión, y esto sí hay que prestar atención.
siempre en este conjunto de elementos con el que yo trabajo y para esta suma que se define, existe el elemento neutro para la suma. Lo que vamos a llamar siempre como 0 sub b, 0 de b. ¿Está bien? Normalmente vamos a decir el 0 de b. Es aquel elemento que sumado a cualquier vector u me vuelve a dar el mismo vector u. También entonces, para todo elemento del espacio vectorial, siempre va a existir lo que se denomina el inverso aditivo. ¿Está bien? Para cada vector u. Es aquel elemento que cuando lo sumo al vector u me da por resultado justamente el 0 de b, o sea, el elemento neutro para la suma. Una propiedad que le vamos a pedir, como te decía antes, me parece que aquí por ahí es más evidente para que la teoría tenga consistencia. El producto de un escalar por un vector podrán definirse de muchas maneras, pero siempre va a tener que cumplir que el elemento neutro para el producto en ese cuerpo, en ese conjunto numérico con el que estamos trabajando, multiplicado por un vector u me dé el mismo vector u. O sea, sigue manteniéndose como elemento neutro para ese producto por escalar. Bueno, y después estas propiedades que hacen a la asociatividad del producto por escalar, cuando lo multiplicas por un vector u, da lo mismo hacer primero el resultado de lambda por beta y después multiplicarlo por u, que hacer primero beta por u y después a eso multiplicarlo por el numerito lambda. Ese producto por escalar va a ser distributivo con respecto a la suma de vectores y también va a suceder que la suma de dos escalares multiplicadas por un vector me va a permitir hacer esta propiedad distributiva, ¿no? Es lo mismo que lambda por u más lambda por b. Bien, una vez que tenemos esto, tenemos la definición completa de espacio vectorial. Entonces, ¿qué es un espacio vectorial? Un espacio vectorial no es solamente un conjunto de vectores o de objetos. ¿tá? Es un conjunto de vectores que junto con un conjunto de escalares tienen estas propiedades donde se define una suma entre los elementos del conjunto B y se define también un producto por escalar que relaciona el conjunto de números con el conjunto de vectores. En general se dice que un espacio vectorial es un sistema que consta sobre todo de estas primeras cuatro cosas que estamos nombrando. Un conjunto de elementos y un conjunto de escalares, donde se define lo que se llama una ley interna, que es esta ley de suma, porque se realiza entre los elementos del conjunto B, y se define también lo que se llama una ley externa, o sea, un producto que relaciona al conjunto numérico con el conjunto de elementos B. Bien, y esto entonces, esta es la definición formal de espacio vectorial. No es la idea que vos estés demostrando para cada uno de los conjuntos con los que vamos a trabajar que cumplen exactamente con estas 8 propiedades las operaciones que se definen para sumar y la operación del producto de escalar contra un elemento del conjunto B. Pero sí es importante que podamos chequear todos juntos o todes juntes cuáles son los espacios vectoriales con los que vamos a trabajar de ahora en más. En primer lugar, como dijimos desde el inicio cuando hicimos la introducción para espacio vectorial, el primer espacio vectorial con el que vas a laburar y que ya conoces, el más familiar, es el espacio vectorial de las n-uplas, de los vectores en Rn, donde el conjunto de elementos del que estábamos hablando antes en forma completamente abstracta es el de las n-uplas, el de los vectores de Rn, y el conjunto de escalares es el conjunto de los números reales. Estos dos conjuntos están y está también la suma
definida para los vectores como vos ya la conocés y el producto por escalar habitual, o sea, del que hablamos en la introducción. Sumamos los vectores coordenada a coordenada, la multiplicación de un escalar por un vector no es otra cosa que multiplicar cada coordenada del vector por ese escalar. También forman un espacio vectorial el conjunto de las CNUplas formadas por números complejos, no solamente por números reales. Entonces, tenemos el conjunto B aquí sería Cn, o sea, el de las CNUplas de números complejos. El conjunto de los escalares con el que vamos a trabajar es el conjunto de los números complejos. Con la suma y el producto por escalar como las que definimos para Rn, se dice que Cn es un C espacio vectorial. Y con eso entonces estás, digamos, explicitando los dos conjuntos con los que se trabajan. Estoy explicitando que Cn es el conjunto de los elementos y que C es el K del que hablábamos antes. También resulta ser un espacio vectorial el conjunto de Cn de las CNUplas como teníamos antes, pero en lugar de trabajar con escalares complejos, trabajamos con escalares reales. En ese caso entonces vamos a decir que Cn es un R espacio vectorial. Quiero que quede claro entonces. Definimos la suma en este espacio vectorial de las CNUplas de números complejos como las definíamos antes, coordenada a coordenada. Y multiplicar un escalar por una NUpla no es otra cosa que multiplicar cada una de las coordenadas por ese escalar. ¿Tá? Entonces también resulta ser un espacio vectorial. Obviamente, ¿quiénes son los vectores nulos? O sea, lo que llamamos el 0 de B para cada uno de estos sistemas, de estos espacios vectoriales que estamos nombrando. Bueno, no es otra cosa que la NUpla que tiene todas sus coordenadas iguales a 0. O sea, no hay ninguna novedad con estos espacios vectoriales. Algo que te dejo para que pienses. El conjunto de las CNUplas de números reales, donde definimos la suma como ya la habíamos definido antes. Sumar dos vectores en Rn es sumarlos coordenada a coordenada. Con el conjunto de números complejos, si se define el producto por escalar como lo definimos antes, o sea, multiplicar cada escalar por cada una de las coordenadas, bueno, no va a resultar un espacio vectorial, porque cuando yo multiplique cada escalar complejo, si ese escalar no es un número real, cuando tenga parte imaginaria no nula, por cada una de las coordenadas, bueno, voy a obtener un número no real, por lo tanto no me voy a quedar en el conjunto de las NUplas de números reales. Otro conjunto con el que vamos a trabajar y que nombramos en la introducción, el conjunto de las funciones continuas, ¿está bien? Con un cierto dominio en I y siempre va a representar un intervalo, ¿está bien? Un intervalo incluido en R. ¿Está? Estamos hablando del conjunto de las funciones que van de I en R, donde f es una función continua. Si tomamos los escalares reales, como es lógico tomar, porque digamos, son funciones que se aplican a números reales, pero que además me dan por resultado un número real, bueno, si tomamos el conjunto de escalares de los números reales, con la suma definida para las funciones como vos ya las conocés, y el producto por escalar, como dijimos que se definía antes, esto también resulta ser un espacio vectorial. Por las dudas, pusimos acá este cartelito para que recuerdes, ¿no es cierto? ¿Qué significa en este espacio vectorial o más concretamente en este conjunto de las funciones continuas, qué significa decir que f es igual a g? Bueno, f es igual a g si en absolutamente todos los valores donde se calculan f y g en su dominio, ¿está bien? Y en este caso, las funciones valen exactamente lo mismo. O sea, como pusimos acá en forma simbólica, tiene que cumplirse que f de x sea igual a g de x para todo x en el intervalo que es el dominio de estas dos funciones. En este espacio vectorial, entonces, ¿quién es el elemento nulo? ¿Quién es el que llamábamos el 0 de b? Bueno, el 0 de b es la función nula. ¿Tá? Y se nota
generalmente de esta manera. La función que especializada en cualquier x que está en y me da por resultado el numerito 0. ¿Tá? Otro espacio vectorial con el que también vas a laburar mucho en esta materia, el conjunto de todos los polinomios con coeficientes reales, de grado menor o igual que n. Y aclaro lo siguiente, acá cuando estamos hablando del conjunto de todos los polinomios con coeficientes reales de grado menor o igual que n, vamos a incluir también al polinomio nulo, porque te acordás que vos estudiaste en el CBC que por una cuestión de consistencia también de la teoría, cuando se define grado de un polinomio, el polinomio nulo no tiene grado, ¿está bien? Entonces, Rn de x va a ser el conjunto de todos los polinomios de grado menor o igual que n y también el polinomio nulo. ¿Tá? Con el conjunto de los números reales, con la suma y el producto habitual, esto también resulta ser un espacio vectorial. Otra vez, te recuerdo, si hace falta, que para que dos polinomios sean iguales, ¿qué tiene que pasar? Bueno, es lo mismo que pedir que son iguales coeficiente a coeficiente. O sea, AN es igual a BN, A1 es igual a B1, así hasta A0 es igual a B sub 0 para cada uno de los coeficientes. ¿Tá? Entonces, dos polinomios son iguales cuando sus coeficientes son iguales. El elemento neutro dentro de este espacio vectorial, ¿está bien? El elemento neutro para el conjunto de polinomios de grado menor o igual que n, bueno, es justamente el polinomio nulo, ¿tá? Que muchas veces, por una cuestión de comodidad o para demostrar determinadas igualdades, directamente vamos a decir que el 0 de Rnx no es otra cosa que el polinomio de grado menor o igual que n que tiene todos sus coeficientes iguales a 0. Ahora entonces vamos a jugar un poquito con el siguiente hecho. En algún momento cuando definíamos espacio vectorial dijimos, bueno, muchas de estas propiedades que decimos que se tienen que cumplir para la suma y para el producto, en realidad las estamos pidiendo para tener una teoría consistente, o sea, para que no haya contradicciones, ¿no es cierto? Para que se pueda trabajar con esos conjuntos que estamos estudiando. Es interesante que vos veas que como consecuencia de la definición que dimos de espacio vectorial, se cumplen estas propiedades elementales que enumeramos acá y que seguramente vos ya diste por sentadas, ¿no es cierto? Primera cuestión, dijimos que siempre en un espacio vectorial había un elemento neutro para la suma. Bueno, no solo hay un elemento, un elemento neutro para la suma, sino que ese elemento es único. No hay dos elementos neutros para la suma. Lo mismo pasa con el inverso aditivo para cualquier vector en el espacio vectorial. También se cumple que si el numerito 0 lo multiplicas por cualquier vector u, se haya definido como se haya definido ese producto, más allá de cuál sea su fórmula, vos podés abstraerte de esa fórmula porque siempre se va a cumplir que el número 0 por cualquier vector u te da por resultado el 0 de b, o sea, el elemento neutro para la suma que se definió. Y lo mismo pasa si multiplicás cualquier numerito lambda por el 0 de b. Te va a dar por resultado el 0 de b, o sea, el elemento neutro para la suma en b. Bueno, y después se puede demostrar que si lambda por un vector u es igual al 0 de b, entonces o lambda es el numerito 0 o el vector u es el elemento neutro para la suma en b. Bueno, y esta última, que el número menos 1 por u es igual a menos u, o sea, es el inverso aditivo de ese vector u. Siempre lo puedo conseguir de esa manera. Seguramente si vos mirás esto decís, bueno, sí, claro, eso ya me lo imaginaba. Lo que queremos señalarte es que estas afirmaciones no son axiomas, son consecuencias de los axiomas que vimos que tenía que cumplir un espacio vectorial. Entonces vamos a darte algún ejemplito de cómo se demuestran estas cosas, simplemente para que vayas viendo cuál sería la técnica para demostrar este tipo de cosas. Si tengo que demostrar que el elemento neutro para la suma es único,
Bueno, ¿qué se hace en matemáticas? Se supone que hay otro. Y después llego a que en realidad estoy hablando del mismo elemento. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo que hay un 0 de B y hay un 0 moño de B, supongamos, entonces por un lado el 0 de B más U siempre va a dar por resultado U para todo U que pertenezca a B, y el 0 moño de B más B será igual a B para cualquier vector B que yo tome en el espacio vectorial. Como estas dos igualdades, la que tengo acá arriba y la que tengo acá abajo, se cumplen para todo vector U y para todo vector B, bueno, entonces en particular se cumplen cuando U sea el 0 moño de B y cuando B sea el 0 de B. Entonces, ¿qué me quedaría acá? Me quedaría que el 0 de B más 0 moño de B es igual a 0 moño de B, y por otro lado me queda que 0 moño de B más el 0 de B es igual al 0 de B. Si vos escribís esto, sacá un papel y escribilo, bueno, esto obviamente implica que el 0 de B es igual al 0 moño de B. Otra de las propiedades que por ahí vale la pena que mires es, si el numerito 0 multiplica cualquier vector U, dijimos, esto va a dar sí o sí como resultado el elemento neutro para la suma en B. No hace falta que vos mires cuál es la fórmula que te dieron para ese producto entre un escalar y un elemento de B. Si estás en un espacio vectorial, esto siempre se cumple. Y la demostración es también bastante sencilla. ¿Qué voy a hacer? Voy a decir, mira, a mí me dijeron que una de las propiedades del producto por escalar es que el numerito 1 por U da por resultado siempre U. Eso siempre pasa cuando estoy en un espacio vectorial. Bueno, entonces me queda que U va a ser igual a 1 por U más el 0 por U, si hago la distributiva con esta suma que está entre paréntesis acá. Entonces queda en definitiva que U es igual a U más el 0 de U. Pero nosotros sabemos que por estar en un espacio vectorial, para todo vector en el espacio vectorial tengo un inverso aditivo. Entonces, si lo sumo miembro a miembro, va a quedar que menos U más U, que es el 0 de B, es igual a menos U más U, que es el 0 de B, más 0 por U. O sea, 0 por U. Entonces, si vos unís esta última igualdad con la que tenías, lo que obtenés, en definitiva, es que el 0 por U te da por resultado el 0 de B. Cada paso que haces en una de estas igualdades se corresponde a un axioma o a una propiedad que ya fue demostrada. En este caso, cada paso que dimos se corresponde a un axioma de la definición de espacio vectorial. ¿Ok? Y entonces, siempre que tengas que demostrar algo, en definitiva vas a tener que pensar en estos hechos. Bueno, vamos a ir ahora entonces al tema de subespacios de un espacio vectorial. Primero, como siempre, vamos a tratar de señalar cuál es el fenómeno que queremos describir. Y después, en todo caso, no en todo caso, sino seguramente, vamos a dar la definición formal de este tipo de conjuntos que queremos definir. A ver, me parece que lo mejor es empezar por lo más sencillo. Si yo estoy en el plano y tengo una recta que pasa por el origen, esa recta que pasa por el origen es un conjunto que cumple con dos características fundamentales. Para empezar, las dos características fundamentales serían que si vos tomás dos vectores que están sobre esa recta, al sumarlos te quedás en esa recta, no salís de la recta, ¿está bien? Y cuando tomas un vector que está acá y lo multiplicás por cualquier escalar, también forzosamente te vas a quedar con un punto de esta recta que pasa por el origen. ¿Qué quiere decir eso? Que encontramos un conjunto que resulta ser cerrado para la suma y para el producto por un escalar, tal como estaban definidos ya en el plano. Entonces, estos conjuntos
resultan ser en sí mismos un espacio vectorial, ¿tá? Porque en este caso, ¿no? Con la recta que pasa por el origen, contiene al cero, ¿está bien? Sumo cualquier cosa que está, dos elementos que estén en esta recta y se van a quedar acá, multiplico cualquier elemento de esta recta por un escalar y también se va a quedar acá. Entonces, vale la pena poder describir a este tipo de conjuntos, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con un plano que pase por el origen en el espacio. Entonces, estos conjuntos que queremos definir y a los que vamos a llamar subespacios, cumplen esta característica principal que es la que queremos señalar en primer lugar. Un subespacio de un espacio vectorial B, que trabaja en un cuerpo K, como dice esta definición, es un subconjunto de B distinto del vacío, que resulta ser un espacio vectorial con la suma y el producto por escalar definidos para B. Vos dirás, bueno, ¿cómo hago entonces para saber si cualquier subconjunto que a mí me den dentro de un espacio vectorial es o no es un subespacio? Entonces, como decíamos, tenemos que este conjunto tiene que ser cerrado para la operación suma, tiene que ser cerrado para el producto por escalar. Y entonces, ¿qué tenemos que pedirle para estar seguros de que va a ser un espacio vectorial? No hace falta que yo me ponga a analizar si la suma de dos elementos es conmutativa o no. Porque si la suma de dos elementos es conmutativa para todo par de elementos en B, en particular lo va a ser cuando tome dos elementos de este subconjunto S que yo estoy analizando. Fíjate además que si yo tengo que el conjunto es distinto del vacío y tengo asegurado, ¿no es cierto?, como ya demostramos por las propiedades elementales, que lambda por u siempre permanece en el subespacio, cuando yo haga el producto del numerito 0 por u, eso me va a dar inmediatamente el 0 de b y por lo tanto el 0 de b va a estar en ese subespacio S. Y las otras propiedades que tienen que ver con la suma, como la asociatividad, o si el producto de un escalar por una suma de vectores es distributivo con respecto a la suma de vectores, etcétera, etcétera. Todas esas otras propiedades con seguridad se van a cumplir, simplemente porque ese es un subconjunto del espacio vectorial B. Entonces, en definitiva, para poder saber si un subconjunto de un conjunto B que resulta ser un K espacio vectorial es un espacio vectorial en sí mismo, ¿qué será lo que tengo que chequear? Y bueno, entonces me queda por chequear simplemente que cumple, que el elemento neutro para la suma en B está en S, que si tomo dos elementos de S y los sumo, entonces se quedan en S. O sea, las cosas no salen de S cuando las sumo y tampoco salen de S cuando multiplico, ¿no es cierto?, un elemento de S por cualquier escalar con el que estoy trabajando en ese espacio vectorial. Quiere decir entonces que cuando yo tengo un espacio vectorial, para saber si un subconjunto del conjunto B resulta ser un espacio vectorial para las operaciones ya definidas, lo único que tengo que hacer es chequear solamente estas tres condiciones y no todas las 8 condiciones que habíamos definido que eran necesarias que se cumplieran para tener un espacio vectorial. ¿Está bien? Nosotros habíamos dicho, para tener un espacio vectorial necesito un conjunto que es cerrado para la suma, que es cerrado para el producto por escalar y que además cumple estas 8 propiedades. Bueno, no hace falta, entonces, estar chequeando esas 8 propiedades. Para saber si tengo o no tengo un subespacio, lo único que tengo que hacer es chequear estas últimas 3 propiedades que señalamos acá. Que el 0 está en el conjunto, que si tomas dos elementos del conjunto, la suma se queda en el conjunto, y que lo mismo pasa cuando tomas cualquier elemento del conjunto y lo multiplicas por un escalar. En ese caso, entonces, cuando me den
un subconjunto de un espacio vectorial, yo simplemente chequeo estas tres condiciones. Si se cumplen estas tres condiciones, este subconjunto S es un espacio vectorial, o sea, un subespacio vectorial. Con esta definición entonces que dimos de subespacio, vos, por supuesto, vas a tener una primera tarea que es analizar si los distintos conjuntos que te van a describir, con los que vos te vas a encontrar en la práctica, resultan ser o no un subespacio vectorial. Eso en la práctica va a aparecer entre los ejercicios 1 hasta el ejercicio 4. ¿Saben? Es un poco, digamos, la primera etapa de tu trabajo en esta guía. Te van a tirar definiciones de conjuntos y vos vas a tener que analizar si esos conjuntos cumplen o no cumplen con las condiciones con las que tiene que cumplir un conjunto para hacer un subespacio. Entonces simplemente vas a chequear estas tres propiedades de las que hablábamos. Por último, lo que quiero señalarte es, fíjate que dimos como ejemplos de subespacios, como inspiración de qué es lo que queríamos definir, bueno, un plano que pasa por el origen en el espacio, una recta que pasa por el origen en el plano. Entonces, está bueno señalarte que en general los subespacios no van a ser cosas muy creativas que digamos. Vamos a tener una recta que pasa por el origen, un plano que pasa por el origen en el espacio, pero por ejemplo este conjunto, que fíjate es simplemente un triangulito en el plano, esto ya no es un subespacio. Y es bastante fácil analizar por qué. Si yo tengo que analizar si eso no es un subespacio, tendré que analizar si cumple o no cumple las tres condiciones que dijimos que tenía que cumplir un subespacio. El origen del plano está acá, en este triángulo. Este triángulo nace en el origen, ¿no es cierto? Este vértice coincide con el origen, no hay problema. Si vos tomás dos vectores, digamos, que estén dentro de este triángulo infinito, digamos, porque se supone que esto está siguiendo, ¿no? Para el lado izquierdo. Bueno, dos vectores que estén acá, cuando vos los sumes, se van a quedar acá, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que si vos multiplicás este vector B por el vector, por el escalar -1, te vas de este conjunto que estaba del lado izquierdo del plano. Entonces, si bien se cumple que es cerrado para la suma y que contiene al cero, no se cumple que sea cerrado para el producto por escalar, porque siempre que multiplique alguno de estos vectores por un número negativo, me voy a ir. Lo mismo si en lugar de tomar, suponete que vos decís, bueno, entonces este triángulo no es un subespacio, pero entonces si yo tomo el triángulo que se refleja del otro lado, esto quizás sí sea un subespacio. Y fíjate, tampoco lo va a ser, porque ahora, si bien el cero se contiene, si bien voy a contener, digamos, a un vector y cualquiera de sus múltiplos, sea ese escalar positivo o negativo, lo que se va a embromar, digamos, para decirlo de esa manera, es la suma de vectores. Cuando sumes un vector que está en este triángulo infinito que está a la izquierda con el que está del lado derecho, bueno, se van a escapar del conjunto. O sea que ya ves, esto que dentro de todo no es algo tan creativo, no resulta ser un subespacio. Lo mismo pasa si vos tomás un plano que no pase por el origen. Porque bueno, ya se embromó la cuestión, ¿no es cierto? Ni siquiera contiene al cero del espacio vectorial. Eso es como obvio ver que no es un subespacio. Ahora fíjate, es como que este plano que no pasa por el origen no es un subespacio. Ahora, si yo le restara a todos los puntos de este plano un mismo vector, ¿no es cierto? B sub 0, por ejemplo, este plano lo empujo al origen y eso sí sería un subespacio. Lo mismo si en lugar de restarle B sub 0 le resto este otro, U sub 0, ¿verdad? Eso también me daría un subespacio. O sea, este plano que no pasa por el origen no es un subespacio, pero
Si yo lo bajo, sí, llego a este subespacio S. Los subespacios vectoriales cumplen esta propiedad maravillosa, que es que son subconjuntos del espacio vectorial que en sí mismo son espacios vectoriales. Pero, bueno, digamos, tienen la desventaja de que no vas a encontrar ninguna cosa demasiado creativa, ni en el espacio ni en el plano. Los únicos subespacios que vas a encontrar en el espacio R3 van a ser las rectas que pasen por el origen y los planos que pasen por el origen. Y los únicos espacios vectoriales que vas a encontrar en el plano, bueno, no van a ser otra cosa que las rectas que pasen por el origen y por supuesto el mismo plano, ¿no? Tu tarea después de esto va a ser encarar los primeros 4 ejercicios de la práctica de espacios vectoriales. Y lo que vas a tener que hacer, fundamentalmente, es ver si los conjuntos que allí te definen son o no son subespacios, salvo el ejercicio 1, donde se te pide que cheques que se está definiendo un espacio vectorial. Se podría decir que un espacio vectorial exótico con el que no vas a trabajar mucho a lo largo del curso, pero que viene bien para que vos practiques si ese conjunto con esa suma y ese producto cumplen o no cumplen las propiedades, los axiomas que tiene que cumplir un espacio vectorial. Después, en todos los otros ejercicios, tenés que ir viendo si los conjuntos que se definan son o no son subespacios. Es importante que los mires a conciencia, porque vas a empezar a conocer una serie de conjuntos con los que vas a seguir trabajando en todo el cuatrimestre. En el próximo video veremos cuáles son los temas en los que podemos colaborar para que se entiendan mejor los ejercicios de la práctica y por sobre todas las cosas los conceptos que tenés que aprender en esta materia en álgebra lineal. Bueno, nos vemos en el próximo.